Ya descrita la arquitectura de von Neumann, los conceptos generales, vamos a analizar el primer de sus componentes, que es el CPU. Vamos a ver cómo está organizado internamente, las diferentes componentes que lo integran, cómo se relacionan esos componentes, etcétera. Internamente, la CPU está compuesto por tres partes: el banco de registros, en donde vamos a tener todos los registros que podamos utilizar en ese CPU; la unidad aritmética lógica, el circuito lógico combinatorio para hacer operaciones aritméticas y lógicas; y la unidad de control. La unidad de control es un circuito secuencial que se encarga de generar las señales que comanden la CPU, cada uno de sus componentes. Esas señales van a generar eh, señales de control para relacionar a la operación que quiero hacer, para el registro que quiero seleccionar, etcétera. E internamente, cada uno de esos componentes está conectado con un bus. Van a haber cables que van a llevar las señales entre ellos. Dentro del conjunto de registros que vamos a tener, vamos a clasificarlos en función de si son registros de propósito general. Estos registros de propósito general son los que nosotros podemos utilizar para cargar operandos para realizar las diferentes instrucciones que tiene el CPU. Estos registros son los que el programador a bajo nivel los manipula directamente en sus aplicaciones, en sus programas. Luego tenemos registros que son parcialmente visibles. ¿Qué significa que sean parcialmente visibles? Significa que el programador de bajo nivel no va a poder manipularlos de manera directa, pero al realizar las instrucciones de su aplicación, de su programa, estos registros se pueden ver afectados. Ejemplo de estos registros son el llamado IP, el Instruction Pointer, en donde se tiene codificada la instrucción, o mejor dicho, el, el, la instrucción en sí que se está ejecutando. El program counter, que es un registro que contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción que se va a ejecutar una vez que se termine de ejecutar la instrucción actual, o sea, la que está cargada en el registro IP. Y después están otro registro también, que es parcialmente visible, que son las flags. Las flags, como vamos a ver más adelante, son una serie de banderas, bits que se utilizan como banderas o para determinar en la palabra de ese registro, en función de la posición de un bit dentro de esa palabra, un, eh, un dato. Como por ejemplo, si la instrucción que se ejecutó obtuvo un resultado de un número negativo, un número que es cero, por ejemplo, si hay carry, si hay overflow, etcétera. Y otros registros que vamos a tener también son los internos. Estos registros internos son lo que utiliza la CPU internamente. Específicamente la que utiliza la unidad de control, o sea, el circuito secuencial internamente para gestionar a la CPU.
estos tipos de registros no son visibles para al programador, son de uso interno al CPU. Otro componente, la unidad aritmética lógica, como ya lo mencionamos, es un circuito combinatorio en donde, y lógico, en donde solamente se implementan las operaciones aritmética y lógica. ¿Qué significa esto? Que en la entrada se les va a presentar los operandos, se va a seleccionar una operación y la salida de la unidad aritmética lógica es el resultado de ejecutar esa operación. Es el circuito más simple interno en la CPU. El componente más simple. Y luego tenemos a la unidad de control. Esta unidad de control implementa un circuito secuencial para que se gestionen todas las señales del CPU. Para que el CPU tenga que realizar una acción del principio a fin y hacerla bien, se necesita de un árbitro que gestione cada uno de los componentes, que intercomunique cada uno de los componentes internos del procesador y se pueda llevar a cabo esa tarea. Esa tarea se va a dividir en diferentes etapas que están ordenadas. Esas etapas se van reciben un nombre y es el ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción es lo que implementa la unidad de control. Este ciclo de instrucción tiene diferentes etapas. Dependiendo del fabricante esto puede variar, pero de manera general tenemos la etapa fetch, en donde se obtiene la instrucción de memoria, el decode, en donde se interpreta la instrucción, qué instrucción se va a hacer, si es aritmética, si es lógica, si es un condicional, si es un salto, etcétera. Después que se interpreta la operación, la etapa read, que es la de si esa instrucción tiene operandos, se van a ir a obtener los valores de esos operandos. Puede ser en un registro, puede ser en memoria, etcétera. Después se va a ejecutar por parte de la ALU la instrucción. Y por último, en el caso de que la instrucción genere un resultado, se va a almacenar en la etapa write. El objetivo fundamental de la unidad de control es implementar el ciclo de instrucción. Bien, ahora veamos un ejemplo que está en la bibliografía del, del curso, que es la arquitectura MIC-1, especificada por Tannenbaum en su libro. Esta arquitectura es bastante simple y tenemos lo siguiente. Tenemos el conjunto de registros, que son estos que están acá. Este conjunto el conjunto de registros, que son estos que están acá. Este conjunto de registros tiene un nombre, que podemos ver que tenemos el program counter, el acumulador, el stack pointer, instruction register, el temporal instruction register, un registro específico para indicar la constante 0, la constante positivo 1, la constante menos 1 y otros registros para hacer máscaras de bits. Y después registros de propósito general que van desde la letra A hasta la F. Después tenemos esos registros están conectados por una parte al bus C y por otra parte están conectados al bus A y al bus B. En el bus C está conectado la salida del resultado de la ALU, después de pasar de un shifter, que es una etapa en donde se hace un corrimiento de bits. Se puede hacer un corrimiento de bits. Después tenemos que en la salida de cada registro se carga el bus A o el bus B. ¿Cómo especificamos el registro que se quiera cargar en cada uno de los buses? Bueno, tenemos las señales de control, que son estas que están acá arriba, que es la A0, A1, A3 y A2 y A3. Acá va a ir la representación de estos 16 registros. Acá en total tenemos 16 registros y la forma de codificar a esos 16 registros son con 4 bits.
2 elevado a la 4, 16. Entonces, para cargar el contenido de uno de estos registros en un bus, tenemos que especificar en la representación, en las señales A0 A3, hasta A3, ingresamos la codificación del registro que se carga en el bus A. En el B0 a B3 especificamos la representación del registro que se va a cargar en el bus B, y en las señales de control de C0 a C3 se especifica la representación del registro en el cual se le va a agregar lo que tenga el bus C. Recordemos que el bus C está conectado a la salida de este shifter. Y en C es para habilitar el bus C. Puede ser que necesitemos hacer operaciones en el cual no tenga que modificarle el contenido a un registro, cargarle el valor que tenga el bus C a ese registro. Eso puede ser que yo no lo quiera hacer. Entonces, con el en C no deshabilitamos el bus C. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos cargar el valor el contenido que tenga el registro PC en el bus A, lo que tenemos que especificar es en las señales de control A0, A1, A2 y A3, especificar la representación de este registro, que si lo codificamos de tal forma en el cual este registro sea el primero, o sea la representación en 4 bits de 0000, tenemos que indicar desde A0 a A3 el valor 0 para cargar en el bus C, en el bus A. Si queremos cargar el acumulador, por ejemplo, en el bus B, lo que hacemos es cargamos la representación en las señales de B0 a B3 de AC. ¿Cuál es la representación? Si este es todo 0, este es 0001. Especificamos esa representación y quedaría cargado la salida de este registro en este bus. Bien, entonces veamos un poco los demás registros que tenemos. Bueno, los que ya mencionábamos: PC, el program counter, el acumulador, el stack pointer. Este stack pointer es el puntero a una pila. Eso lo vamos a ver más en ejemplo en el caso de por ejemplo, la arquitectura x86 de Intel, que las arquitecturas implementan un stack, una estructura de pila, en el cual los operadores, para llamar a diferentes funciones, se cargan los operadores en esa pila. O por ejemplo, cuando quiero cargar una rutina también, de una porción de un código, una función, también lo puedo cargar en ese stack. Después tenemos un registro que almacena el IR, que es la instrucción, el temporal IR también, la constante 0, más 1 y menos 1. El AMASC contiene la secuencia binaria 0000 y 11111111. El SMASC contiene los primeros 8 bits en 0 y los 4 menos significativos en 1. Tenemos los registros de A a la F. El MAR, que es un registro en el cual, si voy a necesitar un operando que está en memoria, por ejemplo, tengo que establecer la codificación de la dirección de memoria en este registro, en el MAR. Después, en el MBR vamos a tener el dato. Esto es, especifico en el registro MAR. En el siguiente ciclo de reloj voy a obtener el dato que especifiqué en esta dirección acá, en el registro MBR. ¿De qué me puede servir? Y bueno, para cargarlo, por ejemplo, en alguno de los registros de propósito general. El AMUX, que es un multiplexor, en el cual el multiplexor va a seleccionar o lo que está cargado en el registro ALACH, que es el operador que está especificado en el bus A, o va a cargar un dato que esté en el MBR. En la señal X0 voy a seleccionar o uno o otro. La salida de eso va a llegar al primer operando de la ALU. Y en la ALU se van a poder ejecutar 4 operaciones simples, que es la suma entre A y B, el AND entre A y B, la identidad de A, o sea, esto es, le presento el valor de A y la salida va a ser A, y not A, le presento el valor de A
en el bus, especifico el dato en el bus A. Lo, en X0 cargo o selecciono en el AMUX que se va a cargar en ese operador lo que esté en el bus A. Y en las señales F0 y F1 represento la codificación de la instrucción que voy a hacer en la ALU. ¿Qué operación? Si es 00 voy a hacer una suma, si es 01 voy a hacer el A and B, si es 10 voy a hacer la identidad de A y si es 11 voy a hacer el not A. Y como salida la ALU va a darnos dos banderas, que es la N y la Z. En este caso es para especificar si el número es si el número es negativo, y o si por algún motivo hubo overflow, si hubo un desbordamiento. Después tenemos señales para especificar en el M1, M2 y M3. Es la forma en que voy a cargar el dato en el MBR. Puede ser que el dato venga de memoria, por eso tenemos esta flecha que es bidireccional. Puede ser que esto se conecta con el bus de datos. Puede ser que la dirección de memorias que especifique en la MAR, que está presente en el bus de direcciones, puede ser que yo quiera guardar el dato que está en esa dirección de memoria en este registro para operarlo y enviarlo, por ejemplo, a la MUX. O puede ser que yo quiera escribir en memoria un dato, no obtener un dato de una dirección de memoria, sino que la dirección de memoria especificada en el registro MAR le voy a cargar el dato que esté en el MBR. Por eso en el MBR hay una flecha, un cable que conecta la salida del shifter, o sea, la salida del resultado de la ALU después de pasar por el shifter, que es el desplazamiento el corrimiento de bits o desplazamiento, y ese valor, ese resultado, ingresa al MBR. Puede ser que el resultado que yo hice de una suma, por ejemplo, lo quiera guardar en una dirección de memoria. Y voy a tener el registro el A latch y el B latch, que como ya mencionábamos los cargamos con las señales L0 y L1, y son los que son en donde vamos a cargar los operandos que vamos a enviar a la ALU. Bien, ahora veamos cómo podemos implementar el ciclo de instrucción de la siguiente instrucción: sumar un operando en memoria y el registro acumulador. Eso no tenemos que plantear cuál va a ser el procedimiento que queremos que nosotros que queremos que el procesador realice. Tenemos un operando que está en memoria, o sea, tengo que ir a buscar el operando que está en memoria. Ese operando lo voy a tener que cargar en uno de mis registros de propósito general, y el otro operando está en el registro acumulador. En el caso de ese segundo operando, como el operando ya está cargado en un registro, lo único que tengo que hacer es seleccionar en el bus que quiero cargar, en A o en B. Eso tenemos que ver cuál vamos a utilizar. Tenemos que seleccionar la codificación correspondiente al registro acumulador. Sabemos que en la ALU van a llegar dos operandos. Uno va a ser el valor que tenga el registro acumulador y el otro va a ser el valor que tenga la dirección de memoria en donde está el operando. Entonces, ¿cómo podemos determinar? El orden acá es fundamental. No podemos cambiar el orden. No podemos, por ejemplo, el acumulador no podemos cargarlo en el bus A. ¿Por qué? Porque si fijamos en nuestro diagrama de la arquitectura, nuestro diagrama de bloque, podemos ver que si quiero obtener un dato que está en memoria, ese dato se va a presentar, le tengo que agregar en la MAR la dirección de memoria, en donde va a estar ese operando. Y en el siguiente ciclo de reloj se me va a cargar
ese dato que está en esa dirección de memoria en el bus de datos. Entonces, la única forma de enviar a la ALU un operando que esté en el bus de datos es a través de este registro MBR. Y la salida del registro MBR, que es el que contiene el dato, va al AMUX. O sea, es imposible que yo pueda cargar un dato en el bus B directamente que esté en el bus de datos. Podría ser una instrucción que me copie el dato en el AMUX, después me lo cargue realice la operación de identidad en la ALU, después ese resultado lo cargo en un registro, por ejemplo en el A, y después selecciono que ese operando ese registro se cargue en el bus B. Ahí lo podríamos hacer, pero tendríamos que hacer como si fueran dos instrucciones, porque tendríamos que dar toda la vuelta, innecesaria, ¿no? Si ya podemos cargar el dato de la dirección de memoria en un operando de la ALU, ya nos soluciona muchos problemas. Recordemos que tenemos que hacer una suma de un operando que está en memoria a un operando que está almacenado en un registro. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las etapas del ciclo de instrucción. Primero, eh, si seguimos lo que hemos visto hasta el momento, tenemos que implementar la etapa fetch. La etapa fetch es, tengo que ir a buscar a una dirección de memoria la instrucción. Esa instrucción, ¿en dónde va a estar? Bueno, existe un registro que es el program counter, que es este que tenemos por acá, el primer registro, que contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces, si imagínense que ya terminamos una instrucción, ¿cuál va a ser nuestra siguiente instrucción? La que está en esa dirección de memoria. Entonces, tomamos el contenido del registro program counter y vamos a ir a buscar la instrucción. ¿En dónde vamos a tener que cargar la instrucción? En el registro IR. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el, el registro program counter lo tenemos que cargar en el registro MAR. Entonces, ¿en dónde conectamos el programa? ¿Cómo cargamos el program counter al registro MAR? Bueno, primero lo tenemos que cargar a uno de los buses. ¿A cuál bus? Y el que está conectado directamente a la salida de un latch es el B-latch. Entonces, lo primero que hacemos es el program counter, la representación que es 0000, la especificamos en los bits para cargar en el bus B, que va a ser B0, B1, B2 y B3. Lo que va a ocurrir es que la unidad de control emite la primera señal, va a ser B0, B1, B2 y B3 en 0. Eso lo que va a hacer es va a cargar el contenido que tenga el registro program counter en el bus B. Luego, lo que va a ocurrir es cuando está todo ese contenido cargado en ese bus, va a tener que emitir la señal L1. ¿Para qué? Para que lo que esté en el bus B se cargue en este latch, en este B latch. Cuando se carga en el B latch, ya la salida va a estar el valor que estaba almacenado en el program counter. Entonces, en ese momento, una vez que se genere la señal para cargar el contenido en el B-Latch, ya no me interesa mantener la señal en el bus B del registro que acabo de seleccionar, que es el PC. Entonces, L1 lo emitimos en 1 cuando tengamos especificado en el bus B la representación del registro que queremos. En este caso era el PC. Luego, lo que tenemos que hacer es cargar en el registro MAR el valor que está en B-Latch, que es la dirección de memoria donde tenemos que ir a buscar el resultado. Para eso, en M0 seleccionamos la señal en 1 para que en el siguiente ciclo de reloj lo que se va a cargar es en el MBR va a estar el dato que está almacenado en esa dirección de memoria que especificamos en el anterior ciclo de reloj. ¿Cuál va a ser ese dato? La instrucción que quiero hacer. Porque recuerden que todavía no sé qué quiero hacer. El ejemplo que vamos a hacer es implementar una suma. Pero el CPU solamente conoce la instrucción que se va a cargar y la que se cargó. Entonces,
si ya procesamos la que se cargó y vamos a procesar la que se va a cargar, tenemos que ir a buscar esa instrucción. Generando esas señales de control que acabamos de mencionar, ya tenemos la instrucción almacenada en el registro MBR. Ahora lo que tenemos que hacer es generar la señal para que esa instrucción que estaba en el MBR se cargue en el registro IR. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero tenemos que seleccionar en el AMUX que la salida del AMUX sea lo que esté en el registro MBR. Entonces, en el registro MBR, en X0 seleccionamos para que AMUX seleccione la entrada que viene del MBR y como salida va a estar ese valor. Ahora lo que tenemos que hacer es en esta entrada de la ALU tenemos la instrucción que vamos a procesar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cargar esa instrucción en el registro IR, en el Instruction Register. Entonces, ¿cómo hacemos? Para eso seleccionamos mediante los bits F0 y F1 la instrucción identidad de A. ¿Qué significa eso? Que esto, como es un circuito combinatorio, es automáticamente, una vez que que cambie F0 y F1, a la salida va a estar presentado el resultado del circuito combinatorio. Entonces, como en la entrada estaba la instrucción que cargué de memoria y en F0 y F1 selecciono la identidad de A, la salida de la ALU va a ser el valor que estaba en el MBR. Ahora, ¿qué hacemos? En el shifter no vamos a hacer ningún corrimiento de bits hacia ningún extremo, ni derecho ni izquierdo, porque nosotros queremos ese valor específicamente cargarlo en el registro IR. Entonces, ¿cómo hacemos? Con los bits S0 y S1 especificamos que no vamos a hacer ningún corrimiento, con lo que el valor de la instrucción va a cruzar a través de este cable y va a llegar al bus C. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Generar la codificación del registro que quiero cargar ese dato que está especificado en el bus C en el registro correspondiente. ¿En cuál va a ser? En el Instruction Register. Acá donde va a estar cargado el registro, la instrucción actual que voy a comenzar a realizar. Ahora lo que tengo que hacer es especifico la representación del IR en las señales S0, S1, S2 y S3. Y una vez que especifique ese valor, habilito en C. ¿Para qué? Para que me cargue el valor del registro que seleccioné en C1, en C0, C1, C2 y C3, se cargue el valor que esté en el bus C. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tenemos? La instrucción cargada en el registro IR. Ese procedimiento que acabamos de mencionar, que parece complejo, pero analizándolo de a poco es bastante sencillo, va a ser el mismo en todas las instrucciones. Así sea una suma, una resta, una comparación, perdón, en el caso de esta arquitectura puede ser una suma, un AND, una identidad, un NOT A. Siempre voy a tener que ir a buscar la siguiente instrucción. Entonces, este mecanismo, estas señales de control son las primeras que se van a ejecutar antes de que empiece a procesarse la instrucción. Entonces, en ese momento ya tengo la instrucción en el registro IR. Ahora vamos al el cargamos la instrucción en el registro IR. ¿Qué nos está faltando ahora? Generar las señales de control para que el valor del program counter sea la dirección de memoria de la siguiente instrucción que voy a ejecutar una vez que termine la que fui a buscar ahora. Entonces, recordemos que el program counter es un registro en el cual se va incrementando su valor, lo único que hace. Ese incremento se hace corresponder a una dirección de memoria. Entonces, estaba en la dirección de memoria n, obtuve la instrucción, bueno, ahora qué tengo que hacer, mover ese contador a la dirección n más 1. ¿Para qué? Para que después se vaya a buscar la siguiente instrucción, que estaba a continuación de la que fuimos a buscar. Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el program counter en el bus en el bus B. ¿Por qué? Porque en el bus lo que tenemos que hacer es sumarle 1 a PC.
En el bus A lo que vamos a cargar es la constante 1. Después habilitamos para que el valor que esté en la constante 1 se almacene en L0. Se almacene en el ALH. ¿Cómo lo hacemos eso? Con la señal L0. Después, como el valor del program counter lo tenemos en el bus B, habilitamos mediante la señal L1 que se cargue ese valor en el VLATCH. Ahora lo que tenemos que hacer es, en el AMUX seleccionamos el ALATCH y en la ALU se va a presentar en el lado izquierdo el valor de ALATCH, que es la constante 1, positivo. Y en la derecha se va a presentar el valor que tenía el registro PC. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar en F0 y F1 la operación suma. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es sumando la dirección de memoria n más el 1. El resultado va a ser n más 1. No vamos a hacer ningún corrimiento y ese n más 1 lo tenemos que cargar de vuelta en el registro program counter. ¿Con qué señal lo cargamos? Bueno, especificando la representación del registro PC en las señales S0, S1, S2 y S3. Y habilitamos la escritura del registro que seleccioné en la codificación C0, C1, C2 y C3 mediante la señal en C. Y listo, con eso estaría completado la operación fetch. Todas las instrucciones del CPU van a implementar la operación fetch. Ahora, en el siguiente paso lo que tenemos que hacer es implementar la operación decode. La operación decode lo que hace es, se analiza el contenido de IR, del registro IR, que es el que contiene la instrucción, y una vez que tengo la instrucción ahí, la interpreto. O sea, analizo el código binario de esa instrucción. Entonces, para eso, lo que se implementa en la unidad de control es un circuito combinatorio que toma como entrada la porción de, de la instrucción, o sea, los bits que identifican a la instrucción. Entonces, eso va a ser, se toman esos bits y se va a generar en la entrada, como entrada se toman esos bits y se va a generar una señal que va a identificar a la operación. Como por ejemplo, esto es una suma, esto es una resta, esto es, no, perdón, en este caso esto es una suma, esto es un AND, esto es una identidad. Y una vez que interpreté la operación, ya puedo continuar en el siguiente paso realizando las operaciones específicas a esa operación. Porque ya tengo la señal que me dice, mira, en esta instrucción tenés una suma, por ejemplo. Entonces, en el siguiente paso, en el IR, en el siguiente paso del ciclo de instrucción, que es el paso 3, que es el read, lo que tenemos que hacer es cargar en los operandos que estén en memoria. Puede ser que la instrucción que queramos hacer, uno de los operandos esté en memoria, sea un direccionamiento, por ejemplo, directo a memoria. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, lo que queremos hacer es que la, la suma que vamos a hacer, uno de sus operandos va a estar en memoria. Entonces lo que tengo que hacer es tomar como entrada el operando que va a estar en memoria, y como sé que la operación, que en este caso ya la interpreté, es sumar un operando de memoria con uno de con un que esté en un registro, vamos a quedarnos con la porción de bits del IR que tenga el operando que está en memoria. ¿Para qué? Para especificar ese operando en el bus B. Ese operando lo cargamos en la posición en el registro IR, cargamos en el registro IR interpretamos el operando, los bits que van a representar el operando, y luego lo que tengo que hacer es una operación que me cargue el valor del operando en el registro MAR.
¿Para qué? En ese registro va a estar especificada, como el operando está en memoria, en ese registro tiene que estar la dirección de memoria donde estás operando. Entonces, especificando en ese registro, tengo que tomar el registro IR, quedarme con los bits que sean solamente del operando y cargar ese operando en el registro MAR. ¿Cómo lo hacemos a eso? Bueno, acá donde entran en juego las operaciones, el AMASC, porque en el operando, en AMASC, podemos seleccionar el... Primero tenemos que cargar AMASC en un bus. Recordemos que AMASC es una palabra que tiene como valor binario los 4 bits más significativos en 0 y los 12 bits menos significativos en 1. ¿Qué significa esto? Si yo hago un AND bit a bit de los operandos que hago un AND bit a bit entre AMASC y una palabra cualquiera, lo que voy a hacer es que me voy a crear un nuevo registro de tamaño 16 bits, una nueva palabra, pero que solamente me van se me va a persistir los 12 bits menos significativos. Se van a descartar los más significativos. Esto es una operación de enmascaramiento, que se llama, en el cual si yo hago un AND entre una máscara y una palabra, si elijo la máscara, puedo quedarme con las porciones de bit de la palabra que a mí me interesa. En este caso, no me interesa en el IR procesar los bits más significativos que hacían referencia a la instrucción, sino que quiero quedarme con los bits menos significativos. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me quedo con los 12 bits menos significativos? Bueno, cargo la operación AMASC en el bus A, por ejemplo, lo cargo en el ALACH y después en el bus B cargo el IR, cargo el valor del IR en el BLACH con la señal L1 y ahora tenemos en ALACH el valor de AMASC y en BLACH el valor de el IR. Ahora en AMUX seleccionamos a ALACH y en la ALU va a entrar lo que estaba almacenado en ALACH y lo que estaba almacenado en BLACH, que era respectivamente AMASC y IR. Y ahora en las operaciones que vamos a hacer un AND entre el operador A y el operador B. Este AND lo que va a hacer es que el resultado solamente los 4 bits más significativos van a ser 0 y los restantes van a ser los que a mí me interesan, que son la dirección de memoria en donde está cargado el operando, la dirección de memoria que quiero especificar en el registro MAR. Bien, después lo que nos resta es cargar en MAR. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos esos especificados los 12 bits menos significativos que queremos que representan a la dirección de memoria, lo cargamos en un registro, como por ejemplo en el registro A, y después lo cargamos al bus B, lo que tenga ese registro A, mediante los bits de selección A0 hasta A3. Habilitamos VLATCH y ahora ese resultado de la ALU está guardado en VLATCH y lo cargamos en la MAR con el bit M0. De esta manera en el bus de direcciones van a estar los bits menos significativos, los 12 menos significativos de la instrucción actual. Esos bits hacen referencia a la dirección de memoria en donde estaba el operando, en donde ir a buscar el operando. Después lo que nos resta es generar una operación de read para leer de esa dirección de memoria. El dato se me va a presentar en el bus de datos. Y ahora, una vez que tengo el dato en el bus de datos, como lo tengo cargado en el MBR, ahora lo que hago es lo selecciono en AMUX, que va a ser el operando que estaba en memoria,
ese operando va a llegar al lado izquierdo de la ALU, hago la operación identidad de ese operando, identidad de A, y no hago ningún desplazamiento, y ahora en el bus C voy a tener el dato que estaba en la dirección de memoria que estaba especificada en la instrucción. Ahora lo que hacemos, podemos cargarlo de vuelta podemos cargarlo en un registro a ese valor, en A por ejemplo, que ya no necesitamos el valor que habíamos cargado hoy. Para eso codificamos en el registro la representación del registro A en los bits C0 a C3 y habilitamos la señal en C. Se carga el valor en el registro A que estaba en el MBR, perdón, que estaba en la salida del shifter, que fue la operación de lo que identidad de lo que estaba en el MBR. Y una vez que tenemos el dato en A, ¿qué significa? Que lo que quiero hacer, que era sumar el operando de la memoria y el registro acumulador, ya tengo en el CPU los dos, ambos operandos. Uno está en el registro AC y el otro está en el registro A. Entonces lo que hacemos es cargamos ambos valores en ALACH y en BELACH mediante las señales de control correspondientes. Seleccionamos en AMUX la salida ALACH y a la ALU le va a llegar en una entrada el valor del registro AC y en la otra entrada el valor del registro A. Entonces seleccionamos en la operación suma F0 y F1 igual a 0 ambos, no hacemos ningún desplazamiento y a la salida que vamos a tener el resultado de sumar lo que está almacenado en el registro AC más el valor que estaba almacenado en la dirección de memoria especificada en la instrucción, que eso fue el procedimiento que hicimos anteriormente para ir a buscarlo. Una vez que tenemos esos valores, lo tenemos que guardar en un registro. Entonces, en la siguiente, ahí tenemos la etapa, hasta ese momento, cuando tenemos el resultado de la suma que queríamos, ya estamos en la etapa de execute, ya procesamos la instrucción. Ahora lo que nos resta es hacer la etapa final, que es la de guardar el resultado. El ejercicio, el ejemplo decía que teníamos que sumar el operando de memoria con el registro acumulador, o sea que persistimos el dato de la suma en AC. Entonces, ¿cómo finalizamos la etapa write del ciclo de instrucción? Guardando ese resultado en AC. Lo que hacemos es, en el bus C, las señales C0 a C3, codificamos el registro AC, la representación del registro AC, habilitamos la señal en C y ahí vamos a tener el resultado final de la instrucción. ¿Qué sigue? Repetir el ciclo de instrucción con la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Recuerden que la etapa fetch era similar en todas las instrucciones. Voy a buscar la instrucción e incremento el valor del program counter. Y después sí, la etapa de decode, read, execute y write son específicas de cada instrucción. Puede ocurrir en algunas arquitecturas que una instrucción no ejecute todas las etapas. Porque, por ejemplo, puede ser que realice ejecute una instrucción que no me genere ningún resultado. Como por ejemplo la operación NOP que vamos a ver más adelante, en donde se desperdician ciclos de reloj. A la hora de diseñar una unidad de control, construir ese circuito secuencial, existen dos formas de poder hacerlo. Una es la lógica cableada y la otra es la lógica microprogramada. En la lógica cableada, la idea es construir ese circuito secuencial como si estuviéramos construyendo cualquier otro circuito secuencial, como vimos aplicando la metodología del curso.
Partimos de un diagrama de estados que contemple cada una de los posibles estados que va a tener nuestra unidad de control y luego construimos una máquina de Mili, por ejemplo, y las salidas de esa máquina de Mili serían las señales de control que se necesitarían para generar eh, las señales de la unidad de control que controlan la CPU, todos los bloques de la CPU. En ese caso es bastante simple de diseñar porque lo único que tenemos que hacer es para todas las instrucciones generar esos diagramas de estados, construir ese gran diagrama de estados para todas esas instrucciones y para sus variantes de cada una de ellas. Y luego, bueno, tenemos que codificar esos estados, generar la tabla de transiciones, bueno, hacer toda la metodología que vimos cuando diseñamos un circuito secuencial. El problema de esta lógica, de este modelo de diseño de la unidad de control, es que si queremos hacer una modificación en una instrucción, tenemos que modificar todo el diagrama de estado. Y ahí tenemos que volver a crear, aplicar la metodología para generar el circuito correspondiente. Entonces, para solucionar ese problema, existe la otra metodología para el diseño, que es la microprogramada. La lógica microprogramada lo que se basa es que la unidad de control esté construida sobre un autómata que sea sumamente simple y que ejecute el ciclo de instrucción de cada instrucción. Pero a su vez cada instrucción va a tener un conjunto o se van a implementar siguiendo una serie de microinstrucciones. Esas microinstrucciones van a construir a la instrucción, por lo que se podría decir que se genera un microprograma para cada una de las instrucciones y sus variantes. Ese programa tiene que estar almacenado en una memoria. En este caso se utiliza una memoria interna en el CPU para almacenar esos microprogramas que son secuencia de microinstrucciones. Entonces, si yo quiero agregar la ventaja que tiene esta metodología, si quiero agregar una nueva instrucción a mi set de instrucciones, no tengo, a nivel de diseño no tengo que modificar nada. Lo único que tengo que cargarle es el código del microprograma en esa memoria. Entonces agregar a nuestro set de instrucciones nuevas instrucciones es sumamente es bastante fácil porque no necesitamos rediseñar toda la arquitectura como pasaba en lógica cableada, sino que lo único que hago es agrego el código del microprograma a esa memoria. Si quisiéramos implementar el, el microcódigo de una unidad de control, cada una de las microinstrucciones tiene que contener los bits codificados de las señales de control. Si los bits están, si esos bits están codificados, se les conoce como microprogramación vertical. En cambio, si los bits no están codificados, se reconoce como microprogramación horizontal. Veamos un ejemplo. En la arquitectura que estamos viendo de ejemplo, la MIC1, se propone la implementación de una unidad de control utilizando lógica microprogramada. Estas microinstrucciones se almacenan en una memoria ROM interna en la CPU específica para esos microprogramas, que tiene el nombre de Control Store.
En total, esta arquitectura específica tiene un total de 256 microinstrucciones y cada microinstrucción es codificada con un binario de 32 bits. Cada microinstrucción debe tener los bits disponibles, o sea, con valores de 0 y 1, de cada una de las señales de control. Veamos un ejemplo. En esos 32 bits de la microinstrucción, 4 se van a hacer referencia para el control del bus A, 4 para el del bus B, 4 para el bus C, para identificar a cada uno de los registros que se conectan en ese bus, un bit para habilitar el bus C, 2 bits para los controles de los latch del bus, 2 bits para el control de la ALU, 2 bits para el control del shifter, un bit para controlar el AMUX, un bit para controlar la MAR y 3 bits para controlar el MBR. En total serían 32 bits y están dispuestos de esta forma. Comienza con el bit más significativo para la gestión de la MUX, después tenemos el de condición, después tenemos para los de la ALU. Los de los condicionales son para cuando se tengan que hacer saltos. Por ejemplo, estoy en una dirección de memoria y tengo que ir a otra dirección de memoria. Eso lo vamos a ver más adelante, los saltos condicionales, los incondicionales, etcétera. La unidad de control de la MIC-1 quedaría de la siguiente forma. Tenemos todo este bloque, es el de la unidad de control. Como entrada tenemos el registro que contiene la instrucción, el registro que contiene las flags, las banderas que son las salidas de la ALU, y tenemos una lógica de decodificación y una lógica de secuenciación. Entonces, para una instrucción tenemos tenemos un microprograma asociado. Ese microprograma está almacenado en esta memoria. Este es el control storage que mencionábamos. Y lo que va a ocurrir es cuando se llama cuando se interpreta la instrucción, se van procesando cada una de las microinstrucciones que están contenidas en el microprograma. ¿Cómo se hace para controlar cada una de las partes de la unidad de control cuando estamos trabajando con lógica microprogramada? En la implementación que propone Tannenbaum de la MIG-1, lo que hace es, a partir de una señal de reloj, que es la del sistema, desfasa esa señal de reloj para poder tener un sincronismo a partir de una señal de reloj en diferentes señales. Entonces, de esta forma, podemos tener, en este caso, en un ciclo de reloj, podemos tener 4 señales sincrónicas internas. De esta manera, cada una de estas señales se puede utilizar para el procesamiento de cada instrucción. Agregando lo que mencionamos, lo que ya vimos de la MIC-1 y la unidad de control microprogramada, la arquitectura en general queda de esta forma. Acá podemos ver como ya vimos, el set de registros, el latch y el VLATCH para cargar en lo que esté en el bus A y el bus B los operandos. Tenemos el MAR para especificar una dirección de memoria, el MBR para cuando quiero escribir en memoria o obtener un dato que esté en una dirección de memoria. Tenemos la ALU, las banderas de la ALU son una de las entradas a nuestra unidad de control y la salida de la ALU a través del shifter. El shifter tenía bits de control, que esos bits de control son generados por una microinstrucción, que son estas que tenemos acá. Estas son
el orden de cada bit, qué significado tiene o qué representa, y una lógica de secuenciación. Y acá tenemos lo que mencionábamos recién, un generador de reloj de cuatro fases. A partir de una señal maestra, creo cuatro señales desfasadas de reloj. Estas cuatro señales desfasadas son, están en sincronismo y me sirven para operar cada una de las señales de control que necesito utilizar en una microinstrucción. En el caso de las instrucciones, que el programador esté programando directamente en código binario no es práctico. Para eso se desarrollan lenguajes que se le conoce como lenguajes ensambladores. Esos lenguajes nos permiten, mediante una colección de símbolos y una nomenclatura bastante amigable al programador, poder ingresar o poder construir cada uno de los programas con esas instrucciones. En el caso de las microinstrucciones también se utiliza un lenguaje ensamblador que se le conoce como MAL, que es el micro lenguaje ensamblador. Este lenguaje lo que trata es utilizar una anotación que pueda identificar a cada una de las señales que tienen que estar en alto en cada microcódigo. De esta manera, por ejemplo, cuando una microinstrucción necesita utilizar un bus, por ejemplo, en el microcódigo tiene que especificar cuál es el bus que va a estar utilizando, si, si va a hacer una operación en la ALU también, o si va a hacer si va a utilizar, si va a habilitar un bus, en este caso, en esta arquitectura, el bus C, también tiene que haber una señal. Entonces, veamos cómo sería la implementación de él. El valor que esté en el registro D, guardarlo en el registro acumulador. Lo primero que acá podemos ver, este sería el código, el microcódigo de esa sentencia, ¿no? Que es el acumulador igual a D. Lo que podemos ver es que eh, lo que tenemos que implementar es que tenemos que habilitar el bus C y cargar el contenido de D. Por lo que en la ALU tenemos que hacer la operación identidad. Recuerden que la ALU tenía cuatro operaciones, que era A más B, A and B, identidad de A y complemento de A. Entonces lo que queremos es que lo que esté en D, cargarlo en AC. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que en el bus A especificar el operando, que sería la codificación del registro D. Luego tenemos que emitir la señal del, bueno, tenemos que cargar en ALACH esa señal. Después tenemos que seleccionar en el AMUX lo que esté cargado en el ALACH y no lo que esté en el MBR. Y una vez que esté operando en la ALU, tenemos que seleccionar la operación identidad. ¿Para qué? Para que en la salida de la ALU esté el operando D, que sería el dato que está en el registro D. Ese dato llega al bus C y en ese momento lo habilito el bus C. Entonces podemos ver que en el microcódigo, la señal de la MUX, lo que hago es seleccionar el ALACH, la salida, entre la salida ALACH y el MBR se selecciona ALACH con 0. No se hace ningún salto condicional, por eso en los bits que corresponden al condicional están en 0, no hay salto. En la ALU se selecciona la operación 1-0, que la operación 1-0 era la 2. 1-0 en base 10 es 2. Y es la operación identidad, era lo que mencionamos. No hay desplazamiento, no voy a cargar nada en el MBR ni en la MAR, no voy a hacer ninguna operación de lectura ni escritura en la RAM, en memoria.
y voy a agregar en uno la señal del en C para habilitar en lo que esté en el boot C se cargue en lo que esté codificado en los bits que corresponden al boot C, que en este caso es el primero, el 0000. Y en el bus A seleccionamos el, el, el- la codificación del registro que queremos conectar al bus A, que es el registro D. Entonces, de esta manera tendríamos cargada el, el valor D en el acumulador.